Uf, el aroma de este cuerpo sí es evidente, ¿ok? Es fuerte, huele fresco y con una brocha se le quitan los polvos y se deja secando el cuerpo un buen rato. Muy extraño para los que somos de fuera, sumamente cotidiano para los locales de estas aldeas. En este video aprenderemos sobre una costumbre que, si bien para muchos resulta un tanto perturbadora, para una cultura de cientos de miles significa una tradición que ha sucedido por miles de años. Hoy aprenderemos sobre el ritual de Manene, que consiste en cambiarle el atuendo, cambiarle la ropa a los muertos. Esto sucede en la región de Toraja, en el territorio masivo de Indonesia, región que tiene una cultura muy arraigada, muy única y muy distinta a la del resto del territorio. Su población actual es de aproximadamente 1 millón de personas y serán unas 600,000 las que viven en estas aldeas que durante miles de años han practicado el cambio de prendas para sus amados que han fallecido. Verán, para entender esto tenemos que comprender que la gente de Toraja considera que sus muertos realmente están siempre con ellos. Ellos pueden platicar con sus fallecidos, pueden pedirles consejos y siguen cuidándolos por generaciones y generaciones. Es por eso que cuando un ser querido muere, lo momifican y lo entierran parcialmente en tumbas tales como las que están rodeándome, muy accesibles para de vez en cuando poder sacar a los cuerpos y cambiarles de ropa, porque piensan que esta es la vestimenta que ellos están usando en el más allá, en el siguiente plano, en el paraíso. Por ende, tienen que verse bien, tienen que vestir sus mejores garras. Así que hay familias que hacen esto tal vez una vez al año, cada 2 años, habrá otras familias que lo hacen cada 5 años y resulta, para los que no estamos acostumbrados, algo sumamente extraño, sumamente peculiar. Nos hemos encontrado justo ahora con un grupo de personas que están practicando el Manene, que por cierto, Manene en el idioma local de Toraja significa literalmente cambio de ropa, cambio de atuendo. No fue fácil encontrarlo, nos aventuramos por las aldeas, estuvimos preguntando por ahí y al fin dimos con una familia que está permitiendo a la gente grabar, gente entrar para presenciar esto que es bastante único y digno de ser documentado. Pues venga, adentrémonos más hacia allá, que están ya abriendo los ataúdes en este momento. Son 1, 2, 3, 4, alrededor de 8 ataúdes los que están siendo abiertos, 8 cuerpos que hoy recibirán un cambio de atuendo. Vamos a darle. Para acercarnos a los cuerpos es altamente aconsejado el uso del cubrebocas, porque sí, por supuesto, está soltando gases y polvos que no son saludables y desde el aroma, aquí huele literalmente a muerte. A mis espaldas podemos ver que han sacado el cuerpo de una mujer que tiene 3 años y medio de haber fallecido y 2 años de haber sido enterrada. Eso también es digno de mencionarse. Al ser muy costosos los funerales en esta región, muchas familias tienen a sus cuerpos momificados en sus casas durante meses o incluso años, en lo que ahorran para poder costear un funeral que ellos consideren digno. Posteriormente ya se hace el entierro y después, cada determinado tiempo, el cambio de atuendo. Las personas momificadas que estamos viendo sacadas de sus ataúdes son una familia y descansan todos en esta tumba. Podemos apreciar también cómo, a la par que se sacan los cuerpos para cambiarles de ropa, se aprovecha para dar mantenimiento a la tumba, se pinta, se limpia para que tengan un descanso que consideran digno. Esta mujer que está a mi costado lleva evidentemente mucho más tiempo muerta. Se puede ver en su cara, en sus facciones, el cuerpo en general se ve más gastado que el anterior que vimos. No obstante, me está sorprendiendo cómo aún se puede poner de pie. Me están contando que te habla del trabajo de un profesional, porque si bien muchas personas optan por hacer la momificación ellos mismos por falta de recursos, otros optan por contratar
a profesionales de la localidad, que por supuesto abundan, es una profesión bien practicada y muy bien pagada. Y me cuentan que es el resultado muy posiblemente de alguien con muchos años de experiencia en la momificación de cuerpos. Después de hacer el cambio de ropa y de tomarse las fotos familiares, porque claramente toman muchas fotos para el recuerdo, para el retrato familiar, se vuelve a guardar en el ataúd para que eventualmente regrese al descanso. Es sumamente curioso, repito, muy extraño para los que somos de fuera, sumamente cotidiano para los locales de estas aldeas. El proceso para hacer el cambio de atuendo es que primero se saca al cuerpo del ataúd, con una brocha se le quitan los polvos que pudieran estar en exceso y se deja secando el cuerpo un buen rato, porque obviamente como llevan más de un año guardados ahí, acumulan algo de humedad y si manipulas el cuerpo momificado estando húmedo, podría romperse, podría dañarse. Entonces esperan a que sequen. De hecho, también por eso cuando se busca el ritual de Manene, se busca un día soleado, porque cuando son días lluviosos muy difícilmente vas a encontrar uno, porque los cuerpos se van a mojar y se pueden romper. Entonces una vez que ya se secó con el rayo fuerte de sol, como está ahorita, ya es que se puede manipular, ya es que se puede hacer el cambio de vestuario. Me llama la atención cómo le dejan toda su joyería a la señora. Le dejan sus anillos, le dejan sus brazaletes, sus collares. Por ende, me cuentan que a este tipo de tumbas suelen ponerles candados y cadenas muy grandes, porque no es para nada inusual el robo de las pertenencias de los muertos. Pues por supuesto, si te enteraste que se murió la abuelita de Juanito el vecino, que tú sabías que tenía muchos diamantes y oro, vas a ir a su tumba porque sabes que por costumbre le dejaron sus pertenencias para que las use en el más allá. Ahora, no significa que todo el mundo va a entrar a robar a diestra y siniestra. Existen también muchas creencias de que si haces esto vas a estar maldito por el resto de tu vida y nadie quiere eso. Pero siempre existen los atrevidos, siempre existen los que tienen otras creencias y van a entrar a hurtar por un poco de dinero. Interesante cómo dentro de sus ataúdes les dejan un armario completo para que se cambien de outfit en el más allá cuantas veces quieran. Vean, les dejan que si pantaloncitos, que si sus carteras. Ahorita nos tocó ver cómo a una señora le estaban poniendo dinero adentro de su cartera, que de hecho es esta de aquí, esta carterita de aquí, y la cerraron. Entonces ahí ya tiene su dinerito para lo que se ofrezca, por si se le antoja un refresquito, una cervecita en el más allá. Y a ver, ojo, tal vez muchos dirán así como de Luisito, ¿por qué de repente estás haciendo comentarios medio bromistas, qué sé yo? Pues porque esta realmente no es un momento ni triste, ni trágico, ni nada. Las personas bromean y todo, Los ves cambiándole la ropa a la abuelita, a la tía, y se están riendo y están bromeando y jajaja. Ahí se escucha, ¿no? O sea, como que se están riendo, están cotorreando, se toman la foto y le ponen su cigarro en la boca. Y es algo muy bromista, es algo incluso alegre, porque hoy es cuando están conviviendo con sus seres queridos, que pues tal vez tú extrañas mucho a tu abuelita y me gustaría convivir con la abuelita otra vez, pues hoy es cuando. Hoy aprovechas para consentirla, hoy aprovechas para bromear con ella como lo hacías en vida. Por eso es que también yo me lo estoy tomando tan a la ligera, porque estoy sintiendo el ambiente y las personas que se acercan a platicar y todo. Es una festividad de celebración, no es algo triste. Se acercó ahora una persona a saludar, a platicar. Resulta que es de la familia de todas estas personas a quienes están desenterrando. Esta persona me dijo que es Caca, que Caca es como llamas a tu hermana mayor. Entonces el de cariño le dice a ella Caca. Ven, aquí está el buen Simón. El buen Simón es quien me dijo, ella es Caca, es mi hermana mayor, y pues me está explicando un poco de todo esto con ayuda de nuestro traductor, y también habla un poco de inglés. Otra cosa que me está diciendo es que Simón cree que es importante que vengan las generaciones jóvenes, los niños, a ver esto, porque muchos de estos niños no conocieron a la abuelita, no conocieron a la tía. Entonces hoy es un momento en el cual pueden convivir con ellos, se toman la foto familiar y ya es como de, ah, mira, abuelita, nació el nuevo bebé, conócelo, y es algo muy bonito, los pone felices y les gusta presumirlo y contarlo.
dato que sin duda va a sorprender a muchos es que de hecho en esta aldea este es considerado un ritual cristiano. Ves cruces, ves imágenes de Jesucristo. Las personas se consideran cristianos y nos pone a pensar mucho en las diferentes interpretaciones de las religiones y cómo se han ido adaptando alrededor del mundo. Esto que estamos viendo es una mezcla, es sincretismo. Es la religión y cultura local con la religión y cultura entre comillas moderna, dando como resultado una muy interesante interpretación de lo que es el cristianismo. Conocimos aquí al buen Dani de España. Él también está haciendo unas grabaciones. Nos dijo que él contactó con otra familia. Murieron apenas, ¿no? Sí, murió, el Manené se realiza ahora en los meses de julio y agosto. Murió en diciembre, apenas lleva 8 meses muerto. Apenas. Y hemos visto cuerpos muy rígidos, pero este se puede ver húmedo todavía. De hecho, los están dejando secar al sol, porque está demasiado húmedo. Vamos, ¿no? Sí, claro, vamos. Muéstrame. Opa, no exagerabas, Dani. Esto... No exagero, ¿no? ¡Wow! No, este sí está evidentemente más rígido. Uf, el aroma de este cuerpo sí es evidente, ¿ok? Es fuerte, huele fresco, incluso tiene mosquitas, cosa que los otros no, porque ya están completamente secos. Este, al tener apenas unos 8 meses, pues sí que está más fresco. Sus dientes incluso son blancos todavía, sus uñas, y estamos apreciando algo que pues evidentemente va a suceder con un cuerpo fresco, y es que se le pega la ropa. Los calcetines los tiene pegaditos, la camiseta, tiene una camiseta así como de tirantes, la tiene toda como adherida al cuerpo. Pues sí, es lo que pasa, es una dificultad con la que te encuentras cuando los cuerpos siguen relativamente frescos y que tal vez no se hizo el mejor trabajo de momificación desde un principio. Acá estamos conviviendo con algunos de los muchachos que están ayudando con el cambio de ropa y están bebiendo un vino de palma que sabe mucho como a tepache. Está bueno, la verdad está rico. Entonces aquí se ven a echar su cigarrito y demás en lo que descansan, porque si el sol está bien duro, pues sí que es muy cansado estar trabajando en estas condiciones. Entonces un cigarrito, un traguito y a seguirle dando. Pues vaya día que ha sido este. Tenía meses queriendo documentar esto y he quedado anonadado. Esta costumbre a muchas personas les podría parecer muy rara, perturbadora y extraña, pero a mí ha logrado conmoverme. Ver cómo cuidan a sus generaciones pasadas y futuras, cómo se demuestra de esta manera el amor por la familia y cómo es que les encanta presumirlo, cómo te reciben con mucha calidez, reciben a fotógrafos, a videógrafos. Me parece incluso algo lindo porque están muy orgullosos de sus tradiciones y de sus raíces. ¿Cómo lo han visto ustedes? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. No olviden suscribirse al canal para no perderse los videos que se vienen en el futuro. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.